de tener un corazón que no le cabe en el pecho, de verdad que sí. Un corazón generoso, eso sí lo tiene. Él no da el 10% a Dios, Él da el 90%. A lo contrario, Él cuando tiene esto toca de dar ahí para los niños en colegio, para una causa, y tiene $100, le da $90. Y eso está en Él. Y oiga, y me ponía a pensar, y ahorita me vino a la mente, todos los días, y eso es todos los días, hermano, todos los días, el único que me pide que ore por Él es Él. Antes, yo puedo estar haciendo cualquier cosa, yo puedo estar ocupado, puedo estar ahí, y a veces estoy viendo algo en el teléfono, pero lo que sea, a Él no le interesa. Él va y me dice, good night, papi, I love you. Y me dice, ¿puedes orar por mí? Y eso es siempre. Y cuando te digo todas las noches, Él no se va sin que me pida que ore por él. Quisiera que los demás hermanos hicieran eso también, ¿verdad? Y a veces estoy tan cansado, hermano, de verdad, estoy tan cansado que está bien, hijo. Y por lo menos pongo su mano y le digo, Padre, en el nombre de Jesús te pido que lo guardes. Y eso me da lugar también a que ore ya por sus demás hermanos. Entonces, por eso tal vez podamos entender de que Él tiene un caricia, o sea, en Él, para con Dios, porque siempre me pide que ore por Él. Gloria a Dios. Y Dios tiene propósito, yo sé que al igual que con todos nosotros. Gloria al Señor. Quiero que todos vayamos al libro de Mateo, amados hermanos. Mateo en su capítulo 28, versículo 18 al 19. Abre tu mente, hermano, abre tu corazón. Hoy quiero hablarte, hoy vamos a tocar el tema de discipulado. Y he titulado un llamamiento al discipulado. Amén. Todos y cada uno de nosotros fuimos llamados a ser discípulos de Dios. Una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser creyente. Porque el creyente cree, pero puede creer en cualquier otro ente natural, ¿verdad? Entonces, pero el que es discípulo, hermano, tiene otras características. Y Dios nos llamó a nosotros a ser discípulos. Es más, antes no nos llamaban a nosotros cristianos ni creyentes, sino nos llamaban discípulos. Los discípulos, decían, de Jesús. Entonces, porque esa es la voluntad, el discípulo, hermano, la palabra discípulo conlleva lo que es, o sea, cosas muy importantes que nos describen que cómo nosotros debemos de ser si realmente somos verdaderos creyentes. Y Dios nos llamó a nosotros a ser discípulos y no solamente creyentes. Quiero llevarte al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 19. Mira, hermano, y esto Dios me ponía a mí en estos días. ¿Por qué? Porque precisamente, Dios quiere que nosotros creamos compromiso. Primeramente con Dios, pero también con la iglesia. Y vamos a ver que una de las características del discípulo es que el discípulo es comprometido. Y vamos a ver otros beneficios de lo que es el discípulo. Y dice Mateo 28, lo tenemos. 28, versículo 19. Vamos a leerlo desde el 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, esto es a sus discípulos, se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra potestad, hermano, es toda autoridad, todo derecho legal. Significa eso. Me es dado en el cielo
y también en la tierra. Amén. Por tanto, por esa razón, por cuanto recibí esa autoridad y esa potestad, ese derecho, dice, vayan, id, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Id y hacer qué? Discípulos. ¿Id y hacer qué? Discípulos. Discípulos, hermano. Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dijo el Señor Jesucristo y esa es la encomienda que Él nos dio. Ese es el mandato, es el mandamiento, que vayamos y hagamos discípulos bautizando al Padre, al Hijo y al Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que cada creyente nacido de nuevo, hermano, debe de conocer, y es que el deseo de Dios, después de hacerle salvo, es que se convierta en su discípulo. Oiga bien, hermano, el deseo de Dios de que una vez nosotros le aceptemos, le recibamos como nuestro Señor y Salvador, es que nos convirtamos en sus discípulos. Que no seamos solamente creyentes. La Biblia dice, ¿tienes fe? ¿Crees? Porque te digo una cosa, dijo Santiago, también los demonios creen y tiemblan. O sea, el ser un creyente no significa que ya yo, o sea, estoy en lo que es la categoría de ser un discípulo de Dios, de ser un discípulo del Señor Jesucristo. El creer va mucho más allá y es en una obediencia a lo que es el mandato del Señor Jesucristo. Entonces esto nos hace y nos debe hacer un reto a nosotros, de que nosotros como hijos de Dios, que hemos creído a la palabra de Dios, hemos creído al Evangelio, hemos creído al Señor Jesucristo, no nos quedemos con solamente creer, sino que nos volvamos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ser discípulos, hermanos, va más allá. El ser discípulos, hermanos, tiene también sus características y también tiene sus beneficios. ¿Estamos acá, hermano? Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que, número uno, hermano, es que el creyente debe saber de que fue llamado a ser discípulo. Número dos, que el discipulado es un proceso. El discipulado es un proceso, hermano, no es del día a la mañana. Si te hablo yo estas palabras aquí en estos momentos, hermano, de reto, de compromiso, no te ofendas. Es solamente un llamamiento que Dios te está haciendo. Tal vez no tuviste la oportunidad, tal vez no te enseñaron de que después de creer, Dios quiere que te conviertas en su discípulo. Hoy Dios te está haciendo un llamado. Por eso es que el título de esta enseñanza es un llamamiento al discipulado. Ser conscientes de que Dios nos llamó, que hay un llamamiento. El discipulado no es del día a la mañana, hermano. Y el discipulado es un proceso. Diga conmigo, el discipulado es un proceso. Es un proceso. Tanto yo como las otras personas, hermanos, debemos de tener nosotros paciencia en este crecimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Amén. Nosotros como siervos de Dios, como pastores, como ministros, nuestra tarea es plantar, es regar, pero ese crecimiento lo va a ir dando Dios de acuerdo a la disposición que tú y yo tengamos de que Él nos vaya enseñando de cómo realmente ser discípulos. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es un proceso. El propósito de esta enseñanza, vuelvo y te repito, hermano,
es, número uno, conocer las características o rasgos que distinguen a un verdadero discípulo. Haga una pregunta. ¿Entendemos nosotros que fuimos llamados a ser discípulos? Levanten la mano los que entendemos, los que fuimos llamados a ser discípulos. No lo hemos entendido todavía, ¿no? Para eso es el proceso, para eso es la enseñanza, hermano, para que nosotros podamos entender eso. Amén. Para eso es la enseñanza. Entonces, característica o rasgo que distingue a un verdadero discípulo, número uno, es entender cuáles son esas características. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Oiga bien, hermano, por eso es que solamente creer y no ser hacedor de esa voluntad de Dios no nos hace discípulos, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, yo te acepté como mi Señor y Salvador, entrará, hasta me está hablando de la salvación. En otras palabras, dijo el Señor, dijo Dios, todo pámpano, dice, la voluntad de Dios es que nosotros, o sea, llevemos fruto y fruto abundante. Y todo pámpano, dice, que no lleve fruto, será cortado y echado en el fuego. O sea, Dios nos puso, hermano, a que nosotros llevemos fruto, seamos discípulos y llevemos fruto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, hay ciertas características que definen a un verdadero discípulo. Dios quiere que lleguemos a reconocer si verdaderamente somos o no sus discípulos. Hace poco mi esposa, ella, yo creo que les comentó, ¿verdad? Hace poco mi esposa tuvo un sueño. Y hermanos, que fue precisamente estos tornados. No sé si se los comentó, creo que aquí lo comentó en la iglesia, ¿verdad? Dios le mostró un montón de tornados. Y los tornados que venían. Cuando esos tornados venían, entonces ella clama a Dios. Señales. Hermanos, señales. Dios está mostrando que su venida está pronto a las puertas. Y nosotros estamos aquí para advertirnos de que Dios lo que quiere es salvarnos. Amén. Y nosotros, la salvación, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, hermano. Hermano, Dios está llamándonos a que nosotros tengamos esa vida de obediencia, esa vida de consagración a Dios, para que de esa forma nosotros, cuando Él venga, nosotros podamos irnos con Él. Dios me hace, hermano, reflexionar acerca de que, oye, por favor, o sea, estemos en serio con Dios. Dios dijo, ¿verdad?, en su palabra, por cuanto eres tibio, o eres frío, o eres caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa ser tibio, hermano? Ser tibio significa es yo hacer aparentemente una vida de iglesia, aparentemente una vida de creyente, aparentemente una vida de cristiano, pero de igual forma también me estoy deleitando en las cosas del mundo. Esa definición Dios la llama es hipocresía. Es hipocresía, o sea, tratar queriendo yo aparentar ser algo cuando no lo soy. Entonces Dios dijo por cuanto eres tibio, por favor, o sea, o eres frío o eres caliente, decídete, pero no puedes quedarte en el medio. O te vas para el mundo o te consagras en la iglesia. O ya dejas tu vieja naturaleza, o ya dejas tus viejos hábitos y todas esas cosas, y ven y preséntate a la iglesia, ven y preséntate a Dios.
y vive una vida que agrade a Dios. Porque Dios está a las puertas. Amén. Y Dios está haciendo ese llamado, hermano. Yo no quiero quedarme. Cuando Dios venga, hermano, yo quiero estar preparado. Y es la voluntad de Dios que te predique y te enseñe estas cosas. Gloria a Dios. Dos, Dios quiere que entendamos las características, y dos, Dios quiere que entendamos los beneficios y privilegios de ser discípulos para Dios. Dios quiere que nosotros entendamos y reconozcamos los beneficios y privilegios. Hermano, hay beneficios y hay privilegios para el discípulo, para el que es discípulo. Por eso es el deseo de Dios de que nosotros seamos discípulos, hermano. Todo lo que Dios nos pide, hermano, oiga bien, entendamos este principio de Dios. Porque a veces, hermano, nosotros nos ofendemos, nos molestamos de que Dios nos pida ciertos compromisos, ciertas cosas, y nos molestamos. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Pero el que tiene el derecho de tomar sus propias decisiones, hermano, lo tiene, pero no puede ser un discípulo. Y vamos a ver sus características. Oiga bien, todo lo que Dios nos pide o nos manda que nosotros hagamos, lo hace con un solo propósito, y su propósito es bendecirnos. Y que podamos alcanzar aquello para lo cual fuimos nosotros llamados. Tiene un propósito Dios, hermano, al sernos, así como también, por ejemplo, Él nos pide los diezmos, las ofrendas. Él tiene un propósito a través de eso. Y ese propósito es bendecir nuestras finanzas. Pero nosotros, como tenemos, ¿verdad?, un amor al dinero, una dependencia al dinero, dependencia a las cosas materiales, nos cuesta desprendernos de aquello. Entonces Dios quiere enseñarnos eso, que cuando nosotros diezmamos, ofrendamos, entonces Él nos da más. En todo, hermano, cuando Dios nos pide algo, es porque Él quiere darnos el doble, el triple de lo que nosotros damos. Entonces, y en el discipulado también Él nos llama, porque Él también tiene mucho para darnos a través del discipulado. Esto lo he experimentado, amados hermanos. Gloria a Dios. Que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene, y aquello también por lo cual nosotros fuimos llamados. El apóstol Pablo expresa de la siguiente manera en Filipenses 3, 2 al 14. Oiga lo que dice, hermano. No que lo haya yo ya alcanzado todo, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermano, como nosotros lo conocemos, era un hombre, hermano, que tenía una cierta reputación, había alcanzado muchas cosas, tanto en la sociedad como materialmente, hermano. Él era un alto dignatario, hombre, reconocido, pero él se atreve a decir, hermano, que él no pretendía haberlo ya alcanzado todo, sino que él proseguía y seguía adelante para descubrir aquello por lo cual Dios lo había llamado. Y esa es la razón, hermano. A veces nosotros creemos que porque lo tenemos todo, porque ya tenemos las cosas materiales, porque ya ahora somos nosotros importantes en la sociedad, creemos que ya lo alcanzamos todo, hermano. Pero eso no es todo, hermano. Mira, el todo es que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ha hecho un llamado en tu vida, y hasta que nosotros no encontremos ese propósito y ese llamamiento, hermano, no hemos alcanzado nada. Pablo lo entendió, y él mismo lo decía, de que él era hebreo, de hebreo, fariseo, de en cuanto a
la ley fariseo, él era ciudadano romano, él hablaba muchos idiomas, muchas lenguas, tenía muchos doctorados, y aún él decía de que no lo había alcanzado. Y él dijo de que la única forma de alcanzar es aquello, descubrir para qué fue llamado. Ese es el propósito, hermano, descubrir. El apóstol Pablo fue el último discípulo apóstol del Señor Jesucristo. Y él declara esto, hermano, de que él quería descubrir por lo cual Dios lo había llamado. Y él entendió su llamamiento. En el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, dice. Una cosa, diga conmigo, una cosa hago. Solo una cosa hago, dice. Esto está interesante, hermano. Olvidando ciertamente, dice, lo que queda atrás. Olvidando todo el pasado, todo aquello que no me benefició en nada, que no me ayudó en nada. Todas esas cosas, hermano. Y extendiéndome, dice, lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, sea como sea, te sientas como te sientas, hasta te puedes creer lo más bajo, sentirte lo más bajo, un espíritu de conmiseración, hermano. No, Dios tiene un llamado para ti. Eres importante para Dios. Dios no te creó por crearte. Él te escogió desde antes, desde el vientre de su madre. Te guardó, te protegió. Y te tiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Él tiene un llamamiento en tu vida. Y hasta que tú no le digas: Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, no vamos a poder entender ese llamado. Hasta que nosotros no podamos entender de que Dios nos llamó a ser sus discípulos, hermano, no vamos a poder entender ese llamamiento. Y nuestra vida siempre va a ser, hermano, una ruleta rusa, hermano, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de arriba para abajo, hermano, y vamos a estar en el mismo lugar, hasta que entendamos y acudamos a ese llamamiento que Dios nos está haciendo. Olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hay muchas cosas, hermanos, que debemos saber. Muchas de las cosas que nosotros no podemos lograr en nuestra vida, lo que está delante, y extendiéndome, dice, a lo que está delante, lo que quiero alcanzar, lo que mi corazón desea tomar. Mira, hermano, para eso tienes que olvidar tu pasado. No tienes lo que deseas, no tienes ni te extiendes a tomar lo que está al frente tuyo, porque tu mente y tu vida todavía está en el pasado. Para poder asir y alcanzar aquello que desea, Dios dice en su palabra, hermano, porque aquí yo concedo las peticiones, los deseos de tu corazón, lo que tu corazón quiere alcanzar. Quieres hacer muchas cosas buenas, quieres hacer muchas cosas que agradan a Dios, quieres hacer muchas cosas para ayudar a los demás, hermano, pero hasta que nosotros, hermano, no dejemos nuestro pasado y entonces nos proyectemos hacia adelante, no vamos a poder lograrlo. Olvidemos nuestro pasado. Olvidemos esas heridas que lo único que hicieron fue hacernos daño y todavía nos siguen haciendo daño. ¿Por qué? Porque no queremos soltarlas. Por eso Isaías también dijo: he aquí, dice, yo abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad.
Pero cuando nosotros decidamos, tomemos la decisión de dejar todo lo que está atrás. Gloria al Señor, amados hermanos. Entonces, solamente así podemos descubrir el llamamiento de Dios, hermano. Y para eso nosotros necesitamos rendirnos a Dios y que Dios tome el control de nuestra vida. Pero eso es cuando nosotros nos determinamos a hacer: heme aquí, Señor. Ahora, amados hermanos, ¿cuáles son las características que distinguen a un verdadero discípulo? ¿Cuáles son esas características? Yo quiero ser un discípulo, hermano. Hay mucho beneficio en Dios. ¿Quién es un discípulo? Oiga bien, discípulo proviene de la palabra griega matete. No matate, ¿verdad? La palabra griega matete, que se lo define en dos palabras. Oiga bien, matete, que es en el griego, se define en dos palabras, que significa es ser un aprendiz, número uno, y número dos, un seguidor. En otras palabras, uno que imita a otro. Seguidor significa aquel que imita a otro. Es un aprendiz y es un seguidor. Cuando se habla de aprendiz, la definición de esta palabra es de alguien que siempre tiene el deseo de aprender. ¿Cuántos tienen el deseo de aprender siempre, hermano? ¿Amén? Mira, esa es la primera característica que Dios quiere de nosotros, hermano. Por eso Pablo decía: yo no pretendo ya haber alcanzado. Es cierto, he aprendido, pero todavía hay una palabra, la que la definía el otro día, ¿qué decía? Pablo, el que diga que se sabe. La idea es, sí, ¿verdad? O creo que fue Aristóteles que lo dijo eso. No recuerdo bien, uno de los filósofos, ¿no? Solo sé que nada sé. ¿Ah? Amén. O sea, el que sabe, o sea, pretenda que no lo sabe. En otras palabras, amén. O sea, ¿por qué? Porque hasta cuando uno cree que se lo sabe todo, hasta ahí llegó su aprendizaje. Hasta ahí llegó y no aprendió nada más. Pero un aprendiz, aquello que lo define a un aprendiz, hermano, es aquel que siempre tiene el deseo de aprender. Definí esto y le puse, hermano: el que cree que ya se lo sabe todo y que no necesita que nadie le enseñe, no es apto para ser un discípulo de Cristo. No es apto. La otra palabra que define al discípulo, hermano, es imitar, que no es más que modelar. Imitar. Lo que me enseña esta definición, imitar, no es más que lo que aprendo tengo que practicar. O sea, ahí viene, ¿verdad? El aprender, la teoría y la praxis. Entenderlo en la teoría, pero ponerlo en la práctica. No se puede alcanzar, no se puede lograr ninguna meta, ningún propósito, si lo que aprendo no lo pongo en práctica. Por eso la Biblia nos manda que nosotros seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. En otras palabras, de nada sirve que nosotros estemos aprendiendo acá en la iglesia, nos estén enseñando, si todo lo que nosotros aprendemos no lo ponemos por práctica. ¿Sabes quiénes son aquellas personas quienes han logrado el éxito y han alcanzado metas? Son aquellas personas quienes han oído la forma y la fórmula y se han puesto a hacerlo. ¿Sabes cómo Gloria y Jorge, ellos lograron hacer, verdad, y que las salteñas les salgan ricas? Ellos lo vieron la receta y dijeron, si ellos se quedaran solamente con la teoría y con la receta y no lo practicasen, no perfeccionaban. ¿Estamos acá? ¿Amén? Víctor un día dijo, yo quiero hacer tacos, me gustan los tacos, de estos tacos aquí, entonces, pero siguió dio la receta y entonces, hasta que él no se puso a hacer los tacos, entonces
no hubiera alcanzado lo que tiene hasta ahora. ¿Estamos acá, hermanos? En otras palabras, entonces lo que yo aprendo, tengo que practicarlo. El Señor dijo, de gracia recibiste, da de gracias. Entonces, lo que vistes, hazlo, le dio a sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que imitamos? Imitamos lo aprendido para modelar el carácter de Cristo, hermano. No para modelar al hombre, sino que nuestro modelo es Cristo. Otro día decía nuestro hermano Hernán, ¿verdad? Hablando, en el discipulado, que nosotros, o sea, cuando tengamos problemas o dificultades, nosotros automáticamente vayamos a Cristo, puesto los ojos en Él, y digamos, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Verdad? Amén. No vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué haría Jorge en esta situación? ¿Qué haría Víctor en esta situación? ¿Qué haría Gloria en esta situación? Sino, ¿qué haría Cristo? Entonces, automáticamente ponemos los ojos en nuestro mayor modelo. Él es nuestro modelo, hermano. Amén. Imitamos a Cristo y no al hombre, hermano. Imitamos, ¿por qué? Porque Cristo es amor, Cristo es compasión, Cristo es misericordia, hermano. Cristo es bondad. Cuando tú ves los ojos de Cristo, hermano, te inspira bondad, te inspira amor, te pide misericordia. Pero ve los ojos de la otra persona, hermano, te inspira es venganza, te inspira es ira, te inspira es violencia. Estamos acá, hermano, porque ese es el corazón del hombre. Gloria a Dios. Imitamos lo aprendido para modelar el carácter de Cristo. El Señor Jesucristo se regocijó al ver que sus discípulos estaban haciendo lo que Él les había enseñado. El Señor Jesucristo lo mandó a sus discípulos, los mandó a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a predicar el Evangelio. Y de allá volvieron todos los discípulos contentos porque habían echado fuera demonios, habían sanado a los enfermos, habían predicado, habían hecho todo lo que Él había hecho. Y el Señor se regocijó y dijo, te alabo, Padre. Te alabo, porque escondiste estas cosas en los sabios y los entendidos y se las diste a los discípulos, a los niños, a los discípulos, hermanos. Amén. Ese es uno de los beneficios, hermano, de uno ser discípulo. Gloria al Señor. Aquí vamos a correr un poquito. Gloria a Dios. Entonces, otra de las características de un discípulo es la negación. El discípulo tiene que tener un espíritu de negación. De negación a qué, hermano, de negación incluso a sus propios deseos personales. En Juan 8:31, veamos lo que dice ahí, por favor. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis, ¿qué dice? En mi palabra seréis, ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es permanecer en la palabra de Dios? Hacer. Es hacer la palabra. Amén. Es amar a nuestros hermanos. Bendecir a nuestros enemigos. Eso es ser hacedores de la palabra. Ayudar a aquel que necesita. Amén. Hacer bien a aquel que lo difama a uno, hermano. Eso es ser hacedor de la palabra. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis que la verdad y la verdad os hará libre. Amén. El Señor Jesucristo se está refiriendo a los que habían aceptado como Señor y Salvador. Él estaba diciendo, gloria a Dios, esto es 8:31. Digo entonces Jesús a sus discípulos, todos los que habían creído en Él. Dice 8:31. La verdad os hará libre. Ya. Gloria a Dios.
Creo que me cambiaron el versículo, pero va relacionado. Entonces, pero la idea es, entonces el Señor Jesucristo le dijo él a los que habían creído en Él. Déjame ver si lo encuentro aquí. 1 y 2. Gloria al Señor. Se me cambió el versículo, pero me acuerdo. Mira, hermano, estaban los discípulos, Él estaba con la multitud, y entonces el Señor Jesucristo, Él empieza a decirles, cuando Él les habla del pan que cayó del cielo, que Él es el pan que cayó del cielo, que así como sus padres, ellos habían comido el maná que caía del cielo, así también en ese momento Él era ese maná, ese pan. Y decía Él, que aquel que coma de mí, aquel que me coma a mí, los discípulos no entendían, ni tampoco los judíos, lo que Él estaba hablando. Aquel que me coma y que beba mi sangre, dice, entonces ese tendrá vida eterna. Aquel que me coma, Él estaba hablando de una forma espiritual, pero ellos le estaban entendiendo de una forma literaria, de una forma literalmente, o sea, ellos estaban interpretando eso, y ellos decían entre sí, pero ¿quién es este que quiere que comamos su carne? ¿Acaso nosotros somos caníbales que nos vamos a comer a Él? ¿Quiénes somos nosotros? O sea, nosotros no podemos beber sangre. Entonces, pero ellos no entendían por qué era lo que les estaba hablando, sino que Él estaba refiriéndose de que Él era el pan, Él era el alimento espiritual que ellos necesitaban, Él era la palabra que es el pan que nos alimenta a nosotros. Y Él estaba diciendo de que ellos tenían que recibir eso de parte de Él, su palabra, y que también debían aceptar el sacrificio que Él iba a hacer por ellos, que era el derramamiento de sangre para perdón de pecado. Eso ellos no podían, ni sus discípulos podían entenderlo en ese momento. Y al oír, dice estas palabras, entonces, muchos de los que estaban con Él, muchos de los que habían creído en Él, dice, la iglesia estaba llena, la iglesia estaba repleta, hermano, 1000 personas, 2000 miembros, 5000 miembros tenía la iglesia, hermano. Entonces, al oír esa palabra, decían, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Dice. Y muchos de los que habían creído en Él, dice, empezaron a irse. ¿Por qué? Porque la palabra era dura para ellos. No podían entender eso. Así como a veces muchas cosas no podemos entender a nosotros. Entonces, y en eso se acerca Pedro, preocupado. ¿Por qué, hermano? Porque la multitud se iba. Preocupado porque solamente ya habían quedado, de los 1000 habían quedado creo que unos 100. Y ya estaba preocupado Pedro, Señor, no se está yendo la multitud, se está yendo todo, entonces esto se está deshaciendo. Y el Señor le dijo, Pedro, déjalos, que se vayan. ¿Te parece dura la palabra? ¿Quieres irte tú también? Así le dijo. A lo que Pedro respondió. A lo que Pedro respondió y les dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Entonces, amados hermanos, Dios, el Señor Jesucristo, aquí lo que les estaba mandando era la negación de ellos mismos, y que ellos deberían aceptar su doctrina, deberían aceptar su palabra y deberían aceptar a lo que Él les estaba mandando. Pero muchos no quisieron. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo esto: yo sé que ustedes quieren seguirme, pero tengo que ser honesto con ustedes. El seguirme no les va a ser nada fácil. Les voy a poner ciertos requisitos. Tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Y no les gustó. Así habemos muchos, hermanos. Y a veces cuando Dios nos pide que nosotros le sirvamos, que nosotros le sigamos en esa obediencia, decimos, hasta aquí nomás. Mi vida es mi vida y yo quiero vivir mi vida como yo la quiero. Y no tengo que obedecerte a ti.
Básicamente le estamos diciendo eso. Amén. ¿Por qué? Porque no aceptamos su mandamiento, no aceptamos el consejo de su palabra, no aceptamos lo que Él nos está pidiendo. Y como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Allá en España. No, oiga, nos gustan las bendiciones, pero no nos gustan las condiciones. O sea, nos agradan las bendiciones, pero cuando Dios nos pide, oiga, por favor, déjame a mí solo. Entonces, no podemos nosotros ser discípulos de esa manera. En una ocasión, el Señor Pedro le dijo, en una ocasión, uno de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme seguirte. El Señor le contestó, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Compromiso. Lo que le estaba diciendo era, tú estás acomodado en tu casa, tú lo tienes todo, pero déjame decirte que si quieres seguirme, entonces tal vez puedas pasar estas cosas. Al oír estas palabras, dice, se echó para atrás. Amén. Servir a Dios requiere cierto requisito, pero esos requisitos, hermano, nos traen mucha bendición. Gloria al Señor. En otra ocasión, gloria a Dios, en otra ocasión, otro le dijo, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? El Señor le contestó, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tú ven y sígueme. Y el otro dice que se entristeció y no lo siguió. Qué difícil, mi Señor Jesucristo, es que un rico entre en el reino de los cielos. Amén. Aquel que confía en la riqueza de Dios, en sus riquezas. Amén. Y no pone su confianza en Dios. Él sabía lo que les estaba diciendo. Número 3, necesitamos nosotros la permanencia. Esta palabra tiene que ver con mantenerse, perseverar, aguantar y soportar, hermano. Necesitamos, para ser un discípulo, el discípulo necesita aguantar, necesita soportar, necesita entender que Dios te llamó para eso, entender que Dios te puso en este lugar con un propósito, entender que Dios te trajo a esta ciudad con un propósito, que no por cualquier cosa tú vas a dejar y te vas a ir, como muchos lo hacen, ¿verdad? Si sabes que Dios te puso en este lugar, que Dios te puso en esta iglesia, Dios te puso en esta ciudad, hermano, mira, van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero mantente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un verdadero discípulo. Se mantiene, hermano, pase lo que pase. Permanecer donde, hermano, permanecer en la palabra de Dios. Nos gusta, no nos gusta, lo entendamos, no lo entendamos, debemos de permanecer en lo que dice la palabra de Dios. A Pedro le dijo en una ocasión, lo que yo hago tú hoy, Pedro, no lo entiendes, dice, más lo entenderás después. A veces nosotros no entendemos la palabra de Dios, hermano, pero después vamos a entenderlo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuáles son los beneficios, hermano, de ser discípulos? Beneficio de ser discípulo. Oiga bien, que nos lleva a nosotros, número 1, a tener la revelación de su palabra, y número 2, nos lleva a tener una intimidad con Él. Nos lleva a tener la revelación de su palabra. ¿Sabes qué dice la palabra, hermano? Oye, hijo mío, mis consejos, oye mis palabras, está atento a la sabiduría, porque ellas serán de bendición, ellas serán de riquezas para ti. ¿Saben, hermano? Nosotros necesitamos el conocimiento y la sabiduría de Dios para alcanzar muchas cosas que muchas veces no podemos alcanzar. El Señor dijo a sus discípulos, a vosotros les es permitido conocer los misterios del reino, a ellos no. Ese es el beneficio de ser discípulo, hermano. Cuando uno es un verdadero discípulo, hermano, entiende los misterios. Cuando uno no es discípulo, a veces juzga los misterios, pero el que es discípulo los entiende.
Por eso es que a veces, ¿verdad?, vemos un montón ahí de personas juzgando cosas que ni siquiera saben, ni siquiera entienden. Es como un albañil discutiendo de leyes, ¿no? ¿Ah? Que feo se ve que, ¿no? Porque son cosas que no entienden. A vosotros, entonces entendemos el misterio. Más adelante dijo: te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños, refiriéndose a sus discípulos. Se las reveló a sus discípulos, hermano. Tenemos revelación de los beneficios. Número 2, entonces es la revelación del conocimiento de Dios. Vamos a ir Juan 17:1, hermano, y ahí acabamos. Juan 17:1. Gloria a Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida, que te conozcan. Yo te he glorificado, dice, en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Oiga bien, hermano. Yo ruego por ellos. Oiga bien. Dios no solamente ora, sino que ruega por sus discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Hablando de sus discípulos, hermano. Mira, hermano, el que es un verdadero discípulo, hermano, déjame decirte, hermano, que no hay hombre quien lo toque. El hombre que quiera meterse con un verdadero discípulo, un verdadero seguidor, hermano, que se guarde. Mejor fuese, dijo Dios, que se le atase una piedra en su cuello y sea echado por... ¡Ay de aquel que venga a ser de tropiezo a estos pequeñitos discípulos que han creído en mi nombre! Dice, mejor fuera que se le atase una piedra en su cuello y sea echado en la mar. Mejor para eso, dice. Esto es hablando, hermano, acerca de que el Señor Jesucristo defienda a sus discípulos. Al que es un verdadero beneficio, hermano. ¿Estamos acá, hermano? Y todo lo mío, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es una intercesión, un ruego día y noche de parte del Señor Jesucristo ante el Padre, hermano, rogando por ti y por mí cuando somos esos verdaderos discípulos. Por eso dice la Escritura, hermano, que el que conspirare delante de ti, dice, caerá. El que se atreva a hacerte daño, hermano, mira, caerá delante de ti. Así lo dice en el libro de Isaías. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado, dice en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Y los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, dice, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Esto es hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. Gozo, hermano, en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Hermano, el que es verdadero discípulo anda en esa palabra y el mundo lo aborrece.
El que anda y practicando, haciendo cosas del mundo, hermano, aborrece a aquel que está andando en la palabra de Dios. Pero no te preocupes, eso tiene que cumplirse. Tú lo corriges y se molestan contigo, porque ellos quieren seguir su propio camino. Pero tú sigue, tú sigue, tú sigue. Amén. Lo dice la palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todos los beneficios, hermano. Y ahí sigue todavía leyendo. Léetelo en tu casa. ¿Sabes, hermano? Muchos de nuestros problemas y de nuestros desatinos es precisamente por no conocer la palabra de Dios. El verdadero discípulo no anda conforme a sus ideas. El verdadero discípulo no anda conforme a las ideas o pensamientos de otros. El verdadero discípulo no anda conforme a la corriente o al sistema del mundo, por más que entre comillas se vean buenas. El verdadero discípulo siempre va a estar sujeto, siempre va a estar puesto su mirada en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que le traerá beneficios a su vida. Amén. Amados hermanos, estoy hablando a la iglesia. Estoy hablando del deseo de Dios, de que dejemos de ser creyentes y nos convirtamos en ser discípulos y seguidores. Dios me mandó no a ser creyentes, ni a tener solo creyentes. Dios me mandó a ser discípulos. Pero un discípulo es aquel que entiende de que no pretende saberlo todo, sino que quiere seguir aprendiendo. Y un discípulo es aquel que lo que aprende quiere ponerlo por práctica. Amén. Eso son lo que definen, hermano, a un verdadero discípulo. Y Dios te hace ese llamado en esta mañana, ese llamamiento al discipulado. Que ya dejemos de guiar nuestra propia vida y permitamos que sea Cristo. Él es nuestro mentor, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Dios. Nosotros somos sus discípulos. Y Él quiere que nosotros nos rindamos a Él. Padre del cielo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Hoy hago una oración, Señor, por todos mis hermanos, aquellos quienes han creído en tu nombre, Señor. Que podamos entender, Señor, que tú no nos llamaste solamente a confesarte a ti, Señor, sino que también tú nos pusiste que llevemos fruto. En esto conoceréis que sois mis discípulos, dijiste en tu palabra, Señor, en que llevemos fruto y fruto abundante, oh Dios. En eso sabremos que somos tus discípulos. Gracias, Señor. Oro, Señor, por aquellos quienes tú me diste, quienes has puesto en esta casa, oh Dios, para que lleven fruto, Señor, oh Dios, y sean así tus discípulos. Tu palabra ha sido predicada y enseñada, Señor. Nosotros plantamos, nosotros regamos, pero el crecimiento lo das tú, oh Dios. Padre, bendigo a mis hermanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos. Gloria al Señor. Es tiempo de ir a comer, ¿verdad? A alimentarse, comer los frijoles. Gloria al Señor. Quiero decirle, hermanos, que aquellos quienes todavía no han dado, no han aportado para la misión, los regalos de los niños, pueden hacerlo en el transcurso de esta semana.
ya nosotros enviamos el dinero, lo sacamos de los diezmos, pero tenemos que reponerlo. Amén. Eso es parte